En la primera semana. Ustedes pensaban que está en la segunda. No, primera semana, porque el viernes fue feriado. Así como 4 feriados que vamos a tener en el semestre. 4 viernes feriados. ¿Ya? Por lo tanto, para terminar bien los elementos de la primera semana, tenemos que aprender bien cuáles son los elementos del costo, cómo los clasificamos. ¿Ya? En la clase pasada, que fue en la clase pasada hicimos un ejercicio cortito ahí para ver cómo determinan el costo las empresas que se dedican a comercializar. O sea, lo que se llama el negocio del comercio en general. Yo compro y vendo. ¿Ya? Entonces, en mis resultados, el ingreso por venta son las unidades por el precio de venta, el costo de venta son las mismas unidades pero por el precio de costo, la utilidad bruta es la resta, ¿cierto?, entre la venta menos los costos, y después saco los gastos. Y en los gastos yo tengo gastos fijos y gastos variables. En este ejercicio que hicimos la semana pasada tenía un gasto de administración que era el 8% de la venta más 800.000 pesos fijos. ¿Ya? Entonces tomo los 78 millones de pesos, los multiplico por el 8% y le sumo los 800.000. Ahí me da la utilidad neta. Y la contabilidad de costos o los costos me entregan siempre información sobre el costo de la empresa, la utilidad de la empresa y cuánto me quedó en el inventario. Cuántas unidades me quedaron en el inventario y a cuánta plata. ¿Ya? Eso es el costo del retail, las empresas que se dedican a comercializar. ¿Qué más complejidad tenemos acá en esta parte? Por una parte, puede que la empresa esté comprando muchas veces a costos distintos. ¿Ya? Hay algunos productos que suben, otros que bajan, generalmente van subiendo. Entonces, ¿de qué manera yo voy a costear los productos que salen de la bodega de productos terminados? Voy a costearlos usando un método que se llama FIFO, donde las primeras unidades que llegaron, las más antiguas, son las primeras que salen. ¿Ya? Pero ese método no es el que se usa para todos los casos, porque si yo tengo, por ejemplo, combustible o leche, traten de no mezclarlo. Pero conceptualmente, los líquidos, ¿cómo voy a saber qué parte del líquido está saliendo si es el que compré al principio o al final? Entonces en esos casos uso un promedio. ¿Cómo calculo el promedio? Lo que tengo en pesos dividido por las unidades. El saldo en pesos dividido por el saldo de unidades. Y ahora que existe mucho, todo tiene fecha de vencimiento. Es ridículo, hasta la sal tiene fecha de vencimiento, la sal está millones de años ahí en el salar de Atacama, pero tiene fecha de vencimiento. Entonces, bueno, pero cuando yo tengo muchos productos que tienen fecha de vencimiento, la instrucción que le voy a dar a los bodegueros es que saquen los productos que vencen primero. ¿Ya? Entonces, el primero que vence es el primero que sale. ¿Ya? Pero eso es toda la complejidad con el caso de los costos. Para nuestro entendimiento, en una empresa que comercializa, la venta va a ser las unidades que vendí por el precio de venta. Y el costo van a ser las unidades que vendí por el precio de costo, la utilidad bruta o margen, en este caso, en esta primera parte, en la resta. Y después tengo gastos fijos y gastos variables. Como tengo esto como utilidad bruta, menos los gastos fijos me da la utilidad neta. Y yo siempre tengo que saber cuántas unidades me quedaron. Como compré 10.000 y vendí 6.500, son 3.500 los que me quedan en el inventario final. ¿Y a qué precio? ¿Cuál es el valor de eso? Al precio de costo. Y el precio de costo son 8.000. Así que 3.500 por 8.000. Valga esto como introducción, ¿ya? De la parte que estamos viendo, y lo que vamos a ver a continuación son cómo lo hacen las empresas que manufacturan, ¿ya? Que fabrican bienes, ¿ya? Esas empresas
no compran los productos hechos, sino que deciden fabricarlos por su cuenta. Y para fabricar por su cuenta van a tener distintos elementos del costo. Por lo general, salvo excepciones, ¿cómo están? Hola, hola. Salvo excepciones, todos los elementos que voy a fabricar, en el fondo lo que estoy haciendo es que estoy convirtiendo materias primas en productos terminados. ¿Ya? ¿Y qué le voy a agregar a las materias primas para que se conviertan en productos terminados? Le voy a agregar trabajo, que se llama mano de obra, y le voy a cobrar, agregar los costos de la fábrica, que se llaman costos de fabricación. ¿Ya? Entonces, los elementos del costo son esos tres. Y a eso vamos a dedicar una parte de la clase, a entender los elementos del costo y cómo se registra en una empresa. ¿Ya? Esta guía que está acá, en la carpeta de contenidos del curso, está estos ejercicios desarrollados. Aquí hay algunas clasificaciones del costo. Hay algunas clasificaciones que merecen más tiempo y otras que merecen menos tiempo, porque no son muy relevantes, no nos van a servir. Otras sí que nos sirven, así que yo voy a darle los énfasis. La PPT está, la materia está, si alguien quiere estudiarla con otra profundidad, perfecto, pero yo le voy a dar algunos matices, énfasis mayores a algunos casos que a otros. Entonces, ¿cómo voy a clasificar los costos? Esto es diferente a contabilidad, porque en contabilidad es activo, es pasivo, es pérdida, es ganancia y chao. Acá no. Acá algo puede ser directo, puede ser un costo directo, o puede ser un costo relevante, o puede ser dos o tres cosas a la vez. Entonces, tenemos que aprender estas clasificaciones de los costos para que vayamos entendiéndolo un poco más. ¿Por qué hablamos de costos? ¿Por qué hablamos de costos? En contabilidad, cuando han tenido que desarrollar balances, ¿ya? Han visto que hay una columna que se llama pérdidas y otra columna que se llama ganancias, ¿ya? Y en la columna de las pérdidas hay cuentas donde está el costo de la venta, por ejemplo, están los gastos de administración, hay algunas pérdidas también, están los intereses, hay muchas cosas. ¿Y usted? ¿Cómo está? Bien. Hola, hola. Pero en nuestro ramo tenemos que mirar con un poquito más de detenimiento esas cosas, porque es cierto que están todos en la columna de las pérdidas, pero tenemos que desarrollar un poquito más los conceptos para entender un poquito mejor. Vamos a decir que son costos de producción los que yo incurro para poder fabricar, ¿ya? Aquí tengo una fábrica. Ahí está la chimenea de la fábrica. Y en esta fábrica, todo lo que está en la fábrica, todo lo que se gasta en la fábrica en el mes, es el costo del mes. ¿Ya? En otra parte, supongamos que tengo la oficina. ¿Ya? Todo lo que está en la oficina van a ser en el estado de resultados los gastos. Y todo lo que tengo en la fábrica van a ser los costos. ¿Ya? Especialmente en este ramo. Especialmente en este ramo, porque en este ramo tenemos que entender por qué una empresa va a decidir fabricar localmente en vez de importar, o al revés. ¿Por qué va a importar en vez de fabricarlo? Aquí tomamos decisiones con los elementos de los costos. Entonces aquí
hay que razonar y entender bien esto en profundidad. Entonces, todo lo que hay en la fábrica va a formar parte del costo de mes. ¿Qué es lo que hay en la fábrica? MP. ¿Qué es lo que es la MP? Materia prima. La materia prima son los materiales directos, físicamente, que forman parte del producto, es la parte más importante del producto. No toda la materia prima es materia prima directa, ¿ya? Hay materia prima indirecta, ¿ya? Yo arrendé esta chaqueta para hacerle el ejercicio, la arrendé nomás, la tengo que devolver, ¿ya? Pero esto es cuero, ¿ya? Cuero. Aquí supongamos que hay 2 metros de cuero, ¿ya? 300.000 pesos en cuero, ¿ya? Pero además hay hilo, hay mucho hilo. O sea, es más, si se le saliera el hilo a esto, la chaqueta no serviría para nada. Pero de los 300.000 pesos de cuero, o los 80 lucas de cuero, el hilo debe ser 30 pesos, 50 pesos, casi no tiene costo, ¿ya? ¿Y qué más hay aparte del hilo y el cuero? Unos broches y una etiqueta y nada más. Entonces, la materia prima directa es el cuero. La atención, la logística, los controles que yo tengo que tener sobre el cuero son distintos a los controles que tengo que tener sobre el hilo, ¿ya? Y la atención y toda la logística, estos son productos a los que tengo que tener inventarios bajitos y bien controlados porque cuestan muy caro. En cambio el hilo da lo mismo, tengo una pieza llena de hilo, total, no cuesta nada. Uno en el metro paga 500 pesos y le dan una cuestión llena de hilo, con tijera, con hilo y con aguja y todo. No tiene casi costo, ¿ya? Entonces, la materia prima es el elemento físico que se ocupa en la fabricación de los bienes, el más importante, o los más importantes, los que cuestan más caro de fabricar, ¿ya? El otro elemento del costo es la mano de obra. Pero la mano de obra no se clasifica igual que la materia prima. La mano de obra, cuando yo calculo la mano de obra, solamente me preocupo, se llama mano de obra directa, los operarios, los que hacen los productos, ¿ya? Esa es la mano de obra directa, los operarios que fabrican los bienes. Fábrica de chocolates, ¿cuál es la mano de obra directa? Las operarias y los operarios que están en el centro de producción. Los que operan las máquinas, los que están en el centro de envase, los que están directamente relacionados con eso. Además de eso, existen los supervisores, el personal de apoyo, control de calidad, el segurín, todas esas otras personas son personal y son de la fábrica, pero no son mano de obra directa. La mano de obra directa es solamente los operarios. Y esa es una cuestión súper importante, porque después, cuando las empresas tienen que tomar decisiones, estos costos, esta mano de obra indirecta, usted la va a tener igual si tiene 20 operarios o si tiene 200 operarios. No va a necesitar más gerentes, ¿ya? Entonces, estas decisiones que se toman aquí con la mano de obra tienen que separar la mano de obra directa, los operarios, los viejos que hacen la pega, ¿ya? Y la mano de obra indirecta, toda la otra mano de obra de la fábrica, ¿ya? Y por último vienen los CIF. ¿Qué es CIF? CIF significa, acá tengo la materia prima, la mano de obra y los CIF. Supongamos que la materia prima que esta sea la materia prima y esta sea la mano de obra. Todo el resto son los costos indirectos de fabricación. Este semestre vamos a trabajar con los costos indirectos de fabricación en la unidad 1, 2 y 3. Van a odiar los CIF, ¿ya? Los van a aparecer a cada rato. Porque ¿cuál es la problemática de los CIF? Que en su mayor parte son costos fijos. Entonces usted puede fabricar
si usted fabrica muy poco, en ese poquito tiene que absorber todos los costos de la empresa. ¿Ya? Entonces, los costos indirectos de fabricación hay que meterse mucho en esto. ¿Qué tenemos acá en los costos indirectos de fabricación? El arriendo de la fábrica, la depreciación de las maquinarias, las mantenciones, las reparaciones, los servicios, qué sé yo, la luz, la energía, la calefacción y la mano de obra indirecta. El gerente de la fábrica, los control de calidad, todas esas personas. Y la materia prima indirecta. Entonces, lo importante que tienen que tener claro es que todo lo de la fábrica va a terminar en el costo. Todo va a terminar en el costo. Entonces, todo lo que me costó la fábrica durante el mes se divide por las unidades producidas y me calcula el costo por unidad. Y puede darse la situación de que los costos puedo mantenerlos, los costos totales, y los costos por unidad pueden cambiar brutalmente, producto de algunas circunstancias, y los números van a ser muy cambiantes, muy distintos. Entonces, esto se lo voy a mostrar en un Excel porque la letra no es muy buena, entonces le voy a hacer un numerito en el Excel. Supongamos que en una empresa se ocupan 3 millones de pesos en fabricar en un mes. ¿Ya? Y que las unidades producidas supongamos que fueran 1.200 unidades. ¿Ya? El costo por unidad es la división. ¿Ya? Eso es lo que me cuesta cada una. ¿Ya? Los costos pueden variar, las unidades pueden variar, pero para poder explicarle conceptualmente vamos a fijar una parte, ¿ya? Y vamos a hacer un cambio. Vamos a suponer, no sé si alguna vez les ha tocado, yo creo que sí, practicar algún deporte nuevo. No tenían idea del deporte y tienen que entrar a hacer un deporte. Entonces, a mí me pasó el voleibol, por ejemplo. El voleibol es súper fácil, ¿ya? Porque cuando la pelota viene ahí uno tiene que hacerle así, o cuando viene así uno le hace así, y cuando saca es así. Es así de fácil el voleibol, ¿ya? A mí me tocó una vez jugar voleibol, pádel no, pero voleibol sí, ¿ya? Nunca logré pasar la pelota para el otro lado, nunca. Y le ponía empeño, yo sabía el gesto técnico, no, aquí, y ahí queda la pelota, ¿ya? Eso, en el caso de la mano de obra, en la medida que usted va repitiendo los ensayos, en el caso de los músicos, los entrenamientos, en el caso de los deportistas, en la medida que usted va repitiendo, empieza a aprender. Y un grupo, una cuadrilla de trabajadores, un equipo de trabajadores de la línea de envase,
cuando el equipo está completo y empiezan a repetir las tareas durante varias veces, se empieza a producir lo que se llama la curva de aprendizaje. Después viene la licencia médica, que el prenatal, que el postnatal, que el día del que el postnatal, todas esas cosas, y empieza a bajar el número de personas. Pero si hay un equipo que está bien afiatado y va respondiendo, ese equipo va a fabricar más. ¿Ya? Entonces, supongamos que en el mes 2, ¿ya?, este equipo tuvo el mismo rendimiento, o sea, el mismo costo, pero como está repitiendo las cosas y ya ahora trabajan mucho mejor y llegan en la mañana a las 8:30 y con el desayuno tomado y se ponen a trabajar y tienen una buena motivación, etcétera, etcétera, y en vez de producir 1.200, produjeron 1.500. Miren lo que le pasa al costo de esta empresa. Bajó. ¿Ya? Y contablemente son los mismos 3 millones. Son los mismos 3 millones. Pero las unidades producidas hacen que el costo baje de esa manera, se incremente la utilidad de la empresa. ¿Ya? Y así al revés. ¿Ya? Cuando por alguna circunstancia tiene los mismos costos, pero en vez de producir 1.200 o 1.500, produjo 500, ya saben lo que pasa. ¿Ya? Si yo divido los 3 millones por 500, ¿ya?, el costo se me va a la paila. ¿Ya? ¿Ya? Miren lo que pasa. Y pasa eso en las empresas, claro que pasa, pues a cada rato. Que las vacaciones, que hubo un apagón de luz, entonces hubo 2 días que no pudimos fabricar, o que no llegaron los materiales y que faltó materia prima, o que lo que quieran. Pero la realidad de la fábrica siempre va a ser esa. Siempre voy a tener que sumar la materia prima, la mano de obra y el CIF del mes, y lo voy a dividir por la unidad producida. Y ahí sale la horrible verdad. Eso es el costo unitario. ¿Ya? Se confunden, aquí se usan costos y se usan gastos y pérdidas. Se confunden los términos, ¿ya? Tenemos que tener ojo con eso, pero nos sirve para comprenderlo, tratar de visualizar el estado de resultado como el que hicimos delante. Los costos de producción van a quedar en la bodega de productos terminados. De esa bodega de productos terminados, una parte, los que se vendan, los que salgan en los camiones vendidos, se va a ir al estado de resultado, en la línea del costo de venta. Algunos productos, si hay una mala gestión o algunos problemas, se van a perder, ¿ya? Y eso se van a llamar pérdidas. Y otros productos van a quedar en el inventario, ¿ya? Entonces, teníamos el primero, voy a hacer énfasis en algunos, en otros no, porque no son relevantes para el curso. ¿Ya? Ahí. Costos de producción, materia prima, mano de obra, CIF. Costos de distribución, lo que tengo que hacer desde que el producto sale de la bodega hasta que llega al consumidor. Costos de administración, las áreas de administración de la empresa. Y gastos,
¿Ya? Todos estos que están aquí, los costos de distribución, de administración, todos estos costos se van a convertir en gastos. ¿Cuándo se van a gastar? Cuando se consuman. ¿Ya? Si yo compro productos en la bodega, van a estar en el inventario hasta que se vayan en el costo de venta. Ahí se gastaron esos productos. Si yo compro un vehículo y ese vehículo lo voy a usar durante 7 años, cada año voy a ir registrando una partecita del consumo de ese bien, que sería la depreciación. Eso se van a ir gastando. ¿Ya? También hay costos de financiamiento. Cuando tengo que recurrir a fuentes externas de financiamiento, tengo que estar pagando plata por eso. En nuestro curso es súper importante entender que hay costos directos y costos indirectos. ¿Ya? Los costos directos tienen que ver con la materia prima directa y con la mano de obra directa. ¿Ya? Los que están ahí arriba, ¿cierto? Los materiales que voy a ocupar y el trabajo que voy a ocupar. Pero hay una serie de otros costos que también están en la fábrica, que son los costos indirectos. Y esos costos tengo que asignarlos a los productos, pero tengo que asignarlos sobre alguna base, que generalmente va a ser una base de un prorrateo. ¿Ya? Si alguna o alguno de ustedes viven en departamentos y tienen que pagar gastos comunes, reciben un detalle de los gastos comunes. Y en esos gastos comunes está el prorrateo. ¿Ya? Entonces, qué sé yo, los gastos de aseo del edificio se van a prorratear por los metros cuadrados que tenga cada uno en el departamento. Y cuando se reúnen los vecinos siempre reclaman por tonteras, entonces, no, pero es que yo tengo limpiecito mi departamento y me cobran igual. Y yo lo tengo sucio. ¿Qué importa? Pero hay que buscar una base para prorratearlo, para distribuirlo. ¿Ya? Eso se llama el prorrateo. Nosotros vamos a incursionar en estas cosas en la segunda unidad. Vamos a aprender a prorratear los costos indirectos. Se prorratean y se distribuyen a los costos directos. Entonces usaré distintas bases. Por ejemplo, el aseo serán metros cuadrados, otras cosas se asignarán de acuerdo con el número de personas o con las unidades producidas. Siempre tengo que buscar una manera para distribuirlo. ¿Ya? Eso es el famoso prorrateo. En nuestro curso vamos a aprender a trabajar con estos costos predeterminados. Todos conocemos los costos históricos. Los costos históricos son los que yo obtengo de la contabilidad. Contabilidad me va a informar cuántos materiales se gastaron, cuánta mano de obra, y de ahí salen los datos de los costos. Pero hay una serie de actividades en las cuales yo puedo antes predeterminar cuánto me deben costar las cosas. ¿Ya? Entonces yo hago un estándar de cuánto voy a usar y cuánto me va a costar. ¿Ya? En el ejemplo de esta chaqueta, supongamos que son 2 metros de tela. ¿Ya? 2 metros de tela. Si voy a fabricar 10 chaquetas, van a ser 20 metros de tela. ¿Ya? Eso es un estándar de uso. Y también hay un estándar de precio. Ya yo puedo predeterminar a cuánto me van a costar estas cosas. Si alguna vez han visto la construcción de un edificio, ¿ya? Cuando usted construye un edificio, del piso 2, 3 para arriba, son todos iguales los departamentos. El piso tiene la misma cantidad de departamentos de 3 dormitorios, de 2 dormitorios y de 1. El piso 3, 4, 5, 6, 7. Entonces usted puede predeterminar, y cuando haga el piso 3, el número de puertas que va a ocupar va a ser las mismas que del 5, del 6, del 7. Y eso con todos los elementos.
las ventanas, los vidrios, las cocinas, todo lo que va a poner usted, elabora un estándar. Y con ese estándar puede hacer un presupuesto, puede preparar una buena base sobre lo que le debieran costar las cosas. Entonces yo puedo predeterminar, y en este curso vamos a trabajar con estos costos predeterminados. Vamos a tener que calcular y después vamos a comparar con los datos reales y nos van a dar variaciones, ¿ya? Así que aquí vamos a... Y los costos históricos son los costos del pasado, los costos del mes que pasó, me lo entrega contabilidad. Yo no sé los costos de agosto todavía, tengo que esperar hasta fin de mes para saberlo. Puede que pasen de embarrada el 31, ¿ya? Hasta el último día tengo que esperar para poder saberlo. Este concepto medio no le vamos a dar mucha pelota, pero el costo del periodo, ¿ya? Son aquellos que tienen que ver con el periodo en que se generan los costos, ¿ya? Por ejemplo, si yo fabrico, ¿ya? Todo lo que está aquí en la fábrica va a ser el costo de ese periodo, el costo de producción del mes de julio. Va a ser todo eso, ¿ya? Ahora, el costo del producto, lo que va a ir al estado de resultado, van a ser solamente el costo de los que se vendieron, ¿ya? La otra parte va a estar en la bodega. Entonces hay una distinción entre el costo del periodo, el costo de producción del mes, versus el costo de lo que fue al estado de resultado, que son solamente los que se vendieron. En la tercera unidad del curso vamos a aprender a tomar decisiones de costo, o decisiones de marketing, decisiones estratégicas de la empresa. Y para eso van a haber algunos costos que nos van a servir, que son los costos que cambian entre una alternativa y otra. Esos costos que cambian entre la alternativa A versus la alternativa B se llaman costos relevantes. Y son costos irrelevantes aquellos, o no relevantes, aquellos que no van a cambiar. Le voy a dar un ejemplo. Si usted tiene un bus, ¿ya? Y tiene que ocupar el bus en un viaje, qué sé yo, a Valdivia, o un poquito antes, a Los Ángeles, ¿ya? Usted puede saber cuánto petróleo va a ocupar, cuánto le va a pagar al personal, ¿ya? Y cuántos peajes va a tener, ¿ya? Supongamos que sea a Valdivia, 950 kilómetros. Ese mismo viaje, si yo voy a tener que hacer ese mismo viaje a Antofagasta, que son otros 950 kilómetros, el petróleo que voy a gastar va a ser igual. Porque en el mapa el norte está para arriba y el sur está para abajo, pero en la Tierra vamos... Aquí hay un profe que cree que la Tierra es plana, así que... Bueno, no, pero no se trata de eso. Pero el petróleo lo voy a gastar igual. A lo mejor voy a tener diferencias, con los peajes. Y al personal le voy a pagar la misma cosa. Entonces, los costos relevantes ahí sería la diferencia que hay entre un peaje con otro peaje. Pero si yo ocupo el mismo bus para hacer un viaje, los mismos kilómetros, pero para hacer un viaje a Mendoza, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer el viaje a Mendoza y los costos van a ser, puede que sean los mismos kilómetros, pero los costos van a ser muy distintos, porque el valor del petróleo allá es diferente, porque a lo mejor voy a tener que pagar hospedaje allá, que acá no pago, a lo mejor voy a tener que pagarle algunos bonos a los trabajadores porque fueron para esos lados. Entonces, ¿cuáles van a ser los costos relevantes? Los que cambian entre esto y el otro. Y empiezo a comparar. Y los costos relevantes son los que cambian entre una alternativa y otra. Y eso hay que tenerlo claro porque en nuestro curso, en la tercera unidad, cuando veamos los costos para tomar decisiones, ahí tenemos que usar los costos relevantes. ¿Ya?
Algo me dice que ustedes conocen de esto, pero lo vamos a explicar aquí. Plano cartesiano, ¿ya? En el eje X tenemos la producción en unidades, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ese es bien? Y ahí tenemos el costo, ¿ya? Las unidades producidas y los costos. Hay unos elementos que se llaman costos fijos, ¿ya? Esos costos fijos tienen la característica de que empiezan desde cero. Si yo no fabrico nada y no vendí nada, tengo que pagar eso y de todas maneras. Ese es un costo fijo. Supongamos acá, ¿ya? Costo fijo, 1000. Y parte de cero, ¿ya? Siempre voy a tener 1000. Fabrique una unidad o fabrique 1000 unidades, el costo fijo va a ser 1000. Por ejemplo, el arriendo del local van a ser 1000. Siempre van a ser 1000. ¿Ya? Esos son los costos fijos. ¿Ya? Los otros costos son los costos variables. ¿Cuáles son los costos variables? Aquí tengo un costo variable. 1 vale 10. Por cada unidad vale 10. Ahí dice 10. 10. Ahí dice 10. Ustedes me estaban creyendo que era 10, pero 10. 1. ¿Ya? Y 2 van a ser 20. Y 1000 van a ser 10.000. ¿Se entiende? El costo variable va a ir cambiando en directa proporción. Y es más, si yo vendo 0, fabrico 0, el costo variable va a ser 0. ¿Ya? Esto parte desde acá. Es así. ¿Ya? Esto es el costo variable, que serían 10. Tengo costos fijos y costos variables. ¿Cuál va a ser el costo total? Los costos fijos más los costos variables multiplicados por las unidades. ¿Ya? Eso yo puedo establecer una función de costo. ¿Ya? La función de costo aquí sería los variables, ¿cierto? Por las unidades, pongámosle Q a las unidades. Q por el costo variable más el costo fijo. En este ejercicio, ¿cuál sería el costo de la empresa si Q son 700 unidades? ¿Cuál sería el costo de la empresa si yo fabriqué 700 unidades? 700. 8.000. ¿Ah? 8.000. Serían 10 por 700, ¿cierto? 7.000 más 1.000, 8.000. Usted puede hacer una función de eso. Puede cuantificarlo
Posteriormente vamos a calcular el punto de equilibrio de la empresa a partir de los precios y de los costos fijos. Todo eso forma parte del... Ahora, además existen los costos semivariables o los costos mixtos. ¿Qué son estos costos mixtos o semivariables? Son aquellos que tienen una parte fija y una parte variable. Muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que para tomar decisiones en la empresa yo tengo que separar la parte fija de la parte variable para poder ocupar esa función de costo. Entonces, cuando yo tengo costos mixtos, por ejemplo, la cuenta de la luz. ¿Ya? La cuenta de la luz. Yo tengo una casita en la playa y todos los meses me llega la cuenta de la luz. No fui, pero me cobran igual. Y me cobran los mismos meses. Si yo fui para la casa, prendí la luz y apagué la luz, ¡ay, me llega la cuenta del variable! Pero esas cuentas tienen un componente fijo y un componente variable. Hay muchos elementos en los costos de la empresa que tienen costos mixtos, parte fija y parte variable. Y en nuestro ramo eso es relevante. De hecho, en la segunda unidad usamos las matemáticas. Usamos la función de costo para poder determinar cuál es la función de costo que explica eso. ¿Ya? Así que lo que sean buenos para la matemática y para la función de costo, perfecto. Otra función que hay se puede calcular a través de los mínimos cuadrados, que no sé si habrán ocupado mínimos cuadrados alguna vez. ¿Sí? Esos mínimos cuadrados también sirven para determinar la ecuación de la recta. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo separados los fijos de los variables, puedo tener variaciones, puedo determinar puntos de equilibrio, puedo administrar la empresa de mejor manera, ¿ya? Pero tengo que hacer la pega de ver qué es fijo y qué es variable, cuánto es fijo y cuánto es variable. Así nomás, así con los ojos cerrados. ¿Sí? ¿Ya? Supóngase que usted arrienda un local, 800.000 pesos mensuales, y necesita 3 personas que atiendan el local. ¿Ya? A cada uno le paga el mínimo, que aquí, que allá, 1.800.000. Entonces tengo un local con 2.600.000 de costos fijos. Los locales chicos andan por ahí con esos valores. Costos fijos entonces son 1.800.000 más 8, 2.600.000, costos fijos. ¿Ya? Y supongamos que yo voy a vender un solo producto, ¿ya? Y este producto tiene un precio de 7.000 y un costo variable. Aquí está el personal, ¿eh? Y un costo variable de 2.000. ¿Cuánto me queda por cada producto? Cada vez que yo vendo, supongamos que eso sea una hamburguesa con toda su lecerita y con papas fritas, y agranda la mayo, agranda esta, ya, 7 lucas, 2 lucas. ¿Cuánto me queda por cada uno que vendo? No fui al estadio. Y no fui al estadio y el profesor Patricio me dijo que tengo que ir al estadio porque cada vez que yo no voy, la un bien. Así ya tengo pagando nada. Si no fui porque tenía algo mejor. Algo mejor que hacer.
Pobre profe. Cada vez que yo vendo un producto de estos gano 5 lucas. ¿Ya? Pregunta. ¿Cuántos sándwiches tengo que vender para poder recién costear los 2.600.000? ¿Y pues sí? Nunca más. ¿Cuántos sándwiches tengo que vender para poder pagar los 2.600.000? 520.000. Si ustedes dividen los 2.600.000 por 520.000, le da 2 millones, le da 520 unidades. Perdón, los 2.600.000 por 520 unidades, ¿ya? Le da. No, con los 7.000 fue las 520. Correcto. No, los 7.000 no. Los 2.600.000 lo divide por 5.000. 520. Sí. Eso se llama punto de equilibrio. Que son 2.600.000 dividido por 5.000. ¿Qué significa eso? Que después de la unidad 520, Ganancia. después de esa unidad empieza recién a ganar plata. De ahí para abajo está debajo, está perdiendo. Está perdiendo. Recién cuando hice la unidad 520, empecé a ganar plata. Y se me acabó el mes. Y empieza el otro mes de nuevo. ¿Ya? Ahora, si yo vendiera 600 unidades, ahí ganaría un poquito. Ganaría 5.000 pesos por las otras 80. ¿Ya? Esta es una tremenda herramienta para analizar negocios. ¿Ya? Pero para hacer eso, para poder aplicar esto, yo necesito tener separados los costos fijos de los variables y los costos mixtos. ¿Ya? Y en este curso vamos a entrar a todas esas cosas.
Ah, ¿Ahí se ve mejor? Ya. Entonces, vamos a preparar este ejercicio para que practiquen. Yo sé que se pueden dejar de trabajar con celular y poner los números y todo. Entonces, vamos a trabajar con esto y después seguimos. Digo, después que hagan el ejercicio. ¿Ya? Pueden tomarle una foto, se les resulta más rápido. Este ejercicio, al igual que todos los ejercicios que vamos a hacer, yo los voy dejando después desarrollados. Así que échenle un vistacito. ¿Cuánto es la venta, Ivonne? ¿Cuánto es la venta? En pesos. ¿Qué tengo que hacer para calcular la venta? Pero dígamelo fácil, es fácil. ¿Qué tendría que multiplicar para calcular la venta? Los 850 en los 10.000. Los 850, multiplicarlos por... Los 10.000. Perfecto. Perfecto. 8 millones y medio. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es el costo? ¿Cuánto me costó la materia prima, más la mano de obra, más los 5? Me costaron 5 millones 6. ¿Cierto? Ahora, yo no vendí 1000 unidades. Son 1000. 10.000 por 850. Yo no vendí las 10.000, pero vendí 850. Cuando calculo el costo, ¿qué tengo que multiplicar por qué? ¿Por cuál? Tengo que multiplicar los 850 por qué cosa. ¿Ah? Por el costo unitario. Y cada unidad me costó 5.006. ¿De dónde saqué los 5.006? Sumé los 3 elementos del costo y lo dividí por la producción. Entonces, para calcular el costo van a ser los 850 por los 5.600. Y para calcular la utilidad bruta hago la resta, ¿cierto? Ya. ¿Me faltan los gastos? Hagan el empeñito con los gastos.
En los gastos tengo 800.000 más el 10% de la venta. Y la venta son 8 millones y medio. Por lo tanto serían 50. eso. ¿Ya? Serían 1.650.000. Por lo tanto, esta empresa dio una utilidad de 2.090.000. Y también me preguntan cuántas unidades me quedaron en el inventario. Como fabricaron 1.000 y salieron 850, me quedaron 150. Y el costo de eso son los 150 por los 5.600. Estamos entonces, ¿ya? Estamos entonces, ahora hemos calculado el estado de resultados para una empresa que produce, que tiene 3 elementos del costo, ¿ya? ¿Ya? Esto está en la carpeta del curso. Cuando ustedes ingresan, ahí dice semana 1. Voy a pasar la lista porque ya se les viene la noche encima.